Muy queridas hermanas y queridos hermanos, venimos ante el Señor con fe, con alegría, para darle alabanza y adorarle. El Señor nos da una vez más su benevolencia, su amor, su misericordia y su bondad. Nos da su perdón, nos da su luz y nos da su consuelo si lo necesitamos. Tenemos nuestra esperanza puesta en Jesucristo, el resucitado. Tenemos el Espíritu Santo que ha venido a nuestros corazones y que el amor de Dios de manera intensa vive en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vivimos ahora en comunión con Dios, reconciliados por medio de Jesús, con Dios y con los hermanos, con las hermanas, los unos con los otros. Y tenemos comunión con Dios y la comunión también los unos con los otros para bendecirnos, para ayudarnos, socorrernos, consolarnos, acompañarnos, recibirnos los unos a los otros. Y de esta manera, verdaderamente, bendecirnos. Que a nuestro Dios bueno sea siempre el poder, la gloria, la fortaleza, en la comunión con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, él y ella, todos, todas, venid y adoremos. Adoremos a Dios, quien por amor de su nombre nos hace caminar por sendas seguras y nos da nuevas fuerzas cada día. Adoremos a Dios que nos dice, no os hagas vuestros no te la dejaréis, la dejaréis Adoremos a Dios, que nos concede las peticiones de nuestro corazón, cuando le encomendamos nuestro camino y esperamos en él. Adoremos a Dios, que nos hace entender el camino de perfección, cuando nuestro corazón se en fidelidad. Adoremos a Dios, que instruye a la juventud, para que viviendo de acuerdo a lo que enseña la Biblia, podrá caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Adoremos a Dios, que nos aleja del camino de la violencia, cuando a las palabras nos conduce. Adoremos a Dios, quien permitió regresar por otro camino a los sabios, que después de arrodillarse ante Jesús, le ofrecieron homenaje y entregaron sus ofrendas. Adoremos, cantemos, ofertamos un mundo festivo a Dios, quien en Jesucristo el Señor el verdadero camino va de palabra, la verdad que nos hace libre, la verdad que eterna. La misa escucha a los trabajadores son todos, por eso soy protagonista del reino de Dios, por eso tengo algo que aportar, por eso algo debo hacer, por eso debo ser instrumento de Dios, por eso debo anunciar al Señor con mi vida, por eso hay personas que esperan mi testimonio, por eso nuestra fe tiene una respuesta a nuestra sociedad, por eso nuestro anuncio es nuestra vida, por eso el Señor sigue siendo la respuesta. Por eso, el Señor es camino, verdad y vida. Por eso, hay algo nuevo que decir. Por eso, no podemos permanecer en precedentes. Por eso, necesitamos vivir el amor. Por eso, necesitamos ser presencia de Dios. Amén. Éxodo capítulo 19, versículos del 2 al 8. Había salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová los llamó desde el monte
diciendo: así dirá a la casa de Jacob y anunciará a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Amén. Lectura en el libro de Romanos, capítulo 5 y versículos del 1 al 11. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, aún a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la vida. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 32 a capítulo 10, verso 8. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por
por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. ¿Qué lectura del Evangelio hemos tenido hoy más conmovedora y también a la vez tan llena de bondad y de gracia de Dios? Por eso podemos repetir las palabras de Jesús: de gracia recibisteis, dad de gracia. Y es que, hermanas y hermanos míos, todo comienza por un acto de gracia de Dios, como don recibido de Dios gratuitamente, sin mérito alguno. Como hemos visto en la lectura del libro de Éxodo, Dios libera y le da una identidad a un pueblo solamente por su pura gracia divina, por su bondad, por su misericordia, sin méritos de ninguna manera por parte de dicho pueblo. En la segunda lectura que hemos tenido en la epístola a los Romanos, realmente el don del amor de Dios, que llega hasta el extremo de dar al Hijo y el Hijo la vida por nosotros, es un don de la gratuidad también divina, por gracia. Siendo pecadores, es decir, no mereciendo nada, Cristo murió por nosotros. Y como hemos visto en el Evangelio, el don se convierte a la vez en una misión. De gracia recibisteis, dad de gracia. El don se convierte en misión porque ha de ser transmitido a otros en el ejercicio de dicha misión. La fe de todos ellos, tanto de Israel como de aquellos romanos, como de esos apóstoles seguidores de Jesús, no es una conquista por parte de ellos, sino que es una respuesta que Dios ha implantado en sus vidas al don de su amor, al don de su gracia. La alianza que Dios establece, el pacto que Dios establece con los israelitas, nos muestra una identidad. Dios les dice que debe de ser un pueblo distinto a los demás, pero no para alejarse de ellos, sino precisamente para ser luz a las demás naciones. Y a la vez también hablar y transmitir la gloria y el nombre de Yahvé al resto de los pueblos. Es un pueblo llamado a ser de real sacerdocio y nación santa, para crear unas relaciones profundas con Dios y con sus vecinos. Un pueblo del cual Dios quiere ser soberano. Es un pacto que Dios establece con ellos y se pone condición la obediencia al pacto y les da unas indicaciones, unos mandamientos. Eso se lo transmite Yahvé al pueblo por medio de Moisés. Y Moisés va al pueblo, reunidos los ancianos, y se lo transmite al pueblo, la palabra que ha recibido de Dios, el pacto y las condiciones del pacto. Llevados por un entusiasmo efímero y superficial, los israelitas dicen: sí, esto lo cumpliremos y esto haremos. Bueno, no había pasado esa generación sin que violaran el acuerdo, el pacto. No había pasado esa generación sin que fueran infieles y abandonaron el pacto. Esa es la terrible historia de Israel a lo largo de los siglos, que nunca dejan, en el fondo, cuestiones paganas, culto a ídolos de sus vecinos y los adoptan como propios y le ponen a Yahvé a la altura de uno de sus baales, de sus dioses.
violan tanto el pacto que Dios a lo largo de los años está en su gracia renovando el pacto, ya con el mismo Moisés, con Josué, con David, etcétera. El pacto tiene que ser, parece, permanentemente renovado, a la vez que se anuncia un nuevo pacto que Dios establecerá con ellos. Pueblo de sacerdotes, nación santa, fracaso total. Porque eso implicaba la práctica de la gracia, de la justicia, de la benevolencia, de la solidaridad con su prójimo. Sin olvidar la preocupación que tenía que haber especialmente por los débiles dentro del pueblo e incluso por los extranjeros. Los débiles del pueblo, simbolizados en los huérfanos y las viudas, por extensión a todos los débiles, a todos los necesitados. Y en lugar de ser solidarios con ellos, les olvidaron, les marginaron, los despreciaron y a veces pues les abandonaron en su enfermedad, en su hambre, en su sed, en su necesidad. No cumplieron absolutamente para nada el pacto, excepto en las fiestas y en actos litúrgicos, pero de ninguna manera en la ética que implicaba el pacto, de ninguna manera fueron fieles. Lo violaron tristemente de manera continua. Y esto es lo que nos lleva al establecimiento de un nuevo pacto según la promesa de Dios. Sí, un nuevo pacto según la promesa de Dios, porque la humanidad se había apartado de Dios. Hoy también se está reflexionando acerca del declive de la condición humana, de la falta de humanidad que se va instalando incluso en nuestras sociedades modernas, alrededor de la Tierra. Se va instalando una cierta inhumanidad. Hay un declive de humanidad. La humanidad se había apartado de Dios, incluso la humanidad se ha apartado de otra parte de la humanidad o de un humano de otro humano. Pero Dios nunca se ha apartado de la humanidad. Por eso la muerte de Jesús es salvadora y reconciliadora. Dios no ha esperado que la humanidad se arrepintiera y se convirtiera y se volviera a Él. Antes Dios ha tomado la iniciativa en que, siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Que Dios en Cristo nos ha reconciliado consigo mismo para que podamos tener vidas en plenitud. Vivir en plenitud como hijos e hijas de Dios, para que eso esté en nuestros corazones, aportándonos sentido a la vida, pero también felicidad a la vida y propósito en la vida. Esta es la gracia de Dios, el don de Dios en nosotros. Como ha dicho el Evangelio, de gracia recibisteis, das de gracia. Y Jesús de Nazaret es la mayor demostración del amor de Dios a la humanidad perdida. Dios no quiere enemigos en la humanidad. Dios quiere amigos, hijas e hijos. Dios está con los brazos abiertos a la humanidad, como aquel padre generoso de la parábola ante el hijo pródigo. Y esta reconciliación que nos viene con Dios y los unos con los otros, como don de Dios, nos trae paz, nos trae justicia, nos trae fraternidad. Porque Dios quiere personas sanas y no enfermas. Dios quiere una humanidad sana y no enferma. Y sí, de gracia recibisteis, dad de gracia. Porque para que esta humanidad no esté enferma, sino sana, es necesario que a todos los seres humanos les llegue
el anuncio del Evangelio de salvación, de sanidad del alma y del corazón que trae Jesucristo y su Evangelio. Por eso la misión de los 12 es una misión de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y además hacedlo por amor, por compasión, como Jesús lo ha hecho. Qué texto tan maravilloso, que Jesús recorría las ciudades y las aldeas sanando, curando, anunciando el Evangelio de gracia, de salvación. Veía a los seres humanos y tenía una fuerte compasión, intensa empatía por ellos. De la misma manera, Jesús también envía a los 12. Les envía, como hemos dicho, en una misión de gracia. Jesús, cuando les escoge, no les ha escogido para llevárselos a una cueva o al desierto. Los ha escogido y les ha formado y les está formando para continuar la misión que Él ha realizado en la tierra. Id, les dice, sanad, curad, predicad, liberad, resucitad a los que están muertos, o como muertos, sin esperanza en el mundo, sin sentido de la vida. Porque el sentido de la vida viene de manera particular e intensa de parte de Dios. Es el modelo de misión de Jesús, la preocupación y la bendición, la atención, el cuidado del prójimo. Él se nos presenta como un pastor que se compadece del pueblo. Y como tal pastor, cuida, acoge, alimenta a las ovejas. Así es que esto nos habla de la generosidad de Dios, del don gratuito, activo de Jesús en favor de su pueblo. Es verdad que cuando Jesús les manda a los 12, les manda, parece que en exclusiva, solo y sí, en aquel momento, a las ovejas, al pueblo, a los israelitas. Pero no es para hacer un mejor judaísmo, no es para que sean mejores judíos, es para que al escuchar ese mensaje de salvación se hagan cristianos, seguidores de Jesús, se adhieran a Jesús, pasen, porque Jesús no ha venido para mejorar el judaísmo, sino para hacer su iglesia, hacer discípulos suyos, por lo tanto, hacer cristianos y cristianas, no mejores judíos. No como aquellos sacerdotes antiguos que, queriendo poner a salvo no sé el qué, se pervirtieron e hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé, alejándose de Dios y alejándose del pueblo. Aquí, Jesús, cuando llama a los 12, quiere que ellos hablen y prediquen el Evangelio para que pongan a las personas muy cerca de sí mismos y de Él, del Maestro, del Salvador, porque Dios no es un Dios en la lejanía ni en el misterio. Dios es un Dios cercano y Dios quiere ser conocido de todos los seres humanos. Sí, hermanos y hermanas, hemos de vivir como un pueblo libre que nos ha liberado Dios como don gratuito, por gracia. Somos de Dios, somos de su familia y le pertenecemos hoy y siempre como hijos e hijas suyas. Cristo, Jesús, murió por los pecadores, por los débiles, por los enemigos. Y no queremos nosotros pensar, ni desde luego de ninguna manera desear la destrucción de los malos, sino que queremos su arrepentimiento y su salvación. Porque el valor de cada ser humano depende del amor de Dios que ha sido derramado en el corazón. Que sea derramado ese amor de Dios en muchos corazones hoy, mañana y siempre. Que Dios nos amó para que nosotros cambiáramos a fin de ser lo mejor. Seamos lo mejor. Pueblo de Dios, nación santa, con una ética cristiana de solidaridad, de amor,
de servicio, de compasión, de justicia. Porque al seguir a Jesucristo no podemos permanecer indiferentes a los demás, sino siempre compadecernos de los demás. Tener empatía hacia los demás, si preferimos ese término. Dad de gracia, porque de gracia recibisteis. Demos de gracia, porque de gracia hemos recibido todas y todos nosotros, y seguiremos recibiendo de parte de nuestro Señor. A Él la gloria. Amén. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu mandamiento de amar a los demás y hacer bien en la medida de nuestras posibilidades a quienes no quieren nuestro bien. Tú, que eres compasivo, transforma la astucia que alimenta la maldad en actos de amor y reconciliación. Mira nuestros corazones cercados por las espinas del odio y del pecado, que se derrame sobre ellos la gracia del Espíritu, para que podamos producir frutos abundantes de buenas obras y vivir en amor y unidad. Que nos entreguemos por completo a tu voluntad. Ayúdanos en cada hora del día. Vigila nuestros pensamientos y sentimientos en todo lo que hagamos y digamos. Enséñanos a obrar con justicia y que nunca seamos causa de cólera o de pesar. Enséñanos a orar, a creer, a esperar, a perdonar y a amar. Amén. Señor, queremos dejarlo todo y seguirte. Danos valor para salir de nuestro yo, para convertirnos en nosotros y nosotros. Danos fe para abandonar lo seguro, de alimentar la sorpresa y la utopía de cada día. Danos la fuerza necesaria para convertir lo imposible en realidad. Danos el hambre, el frío y la soledad para comprender a quienes sufren el olvido y la exclusión. Danos el fuego de tu palabra para defender el derecho y la justicia. Danos determinación y firmeza para no abandonar un camino estrecho y difícil, pero cargado de esperanza y vida eterna. Tú nos diste, Señor, como ovejas que no tenían pastor, y tuviste compasión de nosotros. No es verdad que solo miraste nuestro pecado. No es verdad que de ti solo salió condena y juicio eterno. Y es que nos viste como campos listos para cosechar una cosecha abundante y buena. Granos que podían dar frutos al 100%. Viste todas nuestras posibilidades. Y en esa visión tuya nos invitaste a ser obreros para cosechar la hermosa siembra de una humanidad transformada por tu palabra, porque sí, tu palabra da buena cosecha, pero faltan manos para recogerla. ¿Dónde están? Ah, Señor, nuestras manos se han dedicado a recoger otras cosechas: violencia, injusticia, odio, discriminación, exclusión y venganzas. Oh Dios, que la mies y los obreros, danos tu visión para comprometernos contigo, para recoger la buena cosecha de amor, justicia, paz, salvación y esperanza que has sembrado en la humanidad. Amén. Hermanas y hermanos, espero y oro al Señor que la meditación de su palabra os haga y os permita seguir reflexionando en las lecturas y en dicha meditación, y que podamos aplicar en nuestra vida, en nuestra praxis cristiana, cualquier conclusión a la que hayamos podido llegar por la luz del Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestra mente. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo esté hoy y siempre con todos nosotros. Amén.